Lo que esta generación de niños y adolescentes están pidiendo a gritos son ejemplos de padres a seguir. Padres que regalen su tiempo, no que lo compren. Elaine, soy el profesor Juan Carlos y hoy vamos a hablar del tema de la convivencia familiar como función formativa. Acompáñame. Probablemente uno de los mayores retos que tienen las familias ahora es la educación de los hijos. Pero esta educación no es nada si no hay una buena convivencia familiar. Por eso en la temática que vamos a trabajar ahora es la convivencia familiar como función formativa. Es decir, vamos a ver qué tan importante es tener una familia unida y compacta para que nuestros hijos puedan lograr sus sueños, para que nuestros hijos puedan llegar muy lejos. Por eso es importante siempre, padres, hijos, tener una línea de convivencia, es decir, saber lo que la familia quiere. Los padres saber lo que sus hijos quieren y los hijos saber hacia dónde apunta la familia. Pero para continuar, te voy a hacer las preguntas de introducción. La primera de ellas es, ¿con quién o con quiénes de tu familia te identificas más? Y por eso te voy a dar las preguntas de introducción. ¿Con quién o con quiénes de tu familia te identificas más? ¿Cuál fue aquella actividad recreativa que hicieron como familia y se sintieron como nunca y te gustaría volver a tener? ¿Hasta dónde tu familia es importante para ti para lograr tus sueños? Vamos a ver entonces cuáles son aquellas dificultades que la familia tiene y que no logra o no permite tener una buena convivencia familiar, pero también te voy a dar algunas de las formas que como familia podemos enfrentar para llegar muy lejos. La convivencia familiar se ve afectada cuando entre padres e hijos no hay entendimientos. Es decir, cuando los hijos están llegando a aquella parte de los cambios conductuales como también a los cambios emocionales. Y es esto lo que hace experimentar una serie de acontecimientos que llevan a dividir muchas veces la opinión entre padres e hijos. Y es ahí cuando la relación se ve afectada. Es por ello que es importante analizar todas aquellas cosas que llevan a los malos entendidos, aquello que lleva a que los padres y los hijos tengan disputas de intereses, donde los hijos manifiestan que los padres no les entienden y donde los padres manifiestan que los hijos no los comprenden. Vamos a ver entonces cuáles son aquellos factores que muchas veces interfieren en las relaciones y en la buena convivencia familiar. El primer factor que vamos a ver es el pensamiento crítico y autónomo. Los jóvenes empiezan a cuestionar todo. ¿Por qué? Porque ellos están formando sus propios pensamientos. Ellos están formando sus propias ideas. Y es ahí cuando este pensamiento crítico y autónomo choca con los pensamientos de la familia. Es decir, el hijo piensa que sus padres son anticuados. Los padres piensan que sus hijos no les entienden. ¿Por qué? Porque para los padres los valores de la familia son importantes. El problema es que cuando el joven hace socialización, los valores de afuera chocan con los valores de casa. Vamos a ver el otro factor que influye en la convivencia familiar. Y es que esta es una de las más complicadas, porque es la construcción de la identidad. El joven en la adolescencia busca establecer sus gustos, busca tener su propio espacio y para ello busca establecer su propia identidad. Nosotros queremos que
los hijos sean como nosotros nos imaginamos, que tengan nuestras características o formas de ser. Pero es ahí cuando los jóvenes empiezan a tener una convivencia, cuando chocan los valores de fuera con los de casa, cuando van al mundo y ven la diferencia que hay entre lo que las demás personas hacen y lo que la familia hacen, los gustos de fuera con los de adentro, entonces empiezan a chocar esos valores, los valores familiares con los valores sociales. Y es ahí donde la construcción de la identidad se vuelve un factor de riesgo para la convivencia familiar. Te voy a hablar entonces ahora del otro factor de riesgo. Este factor nos hace ver como celosos a los padres, porque los hijos empiezan a pasar más tiempo con los amigos, con los conocidos. Ahora con eso de la tecnología, ustedes se fijan que los jóvenes, bueno, inclusive hasta los adultos siempre andamos con el dispositivo móvil en las manos. Pero nuestros hijos, nuestros adolescentes, pasan más tiempo con los jóvenes de fuera, con las personas de fuera. ¿Por qué? Porque con ellos creen que coinciden en muchas situaciones que con los padres no coinciden. Es decir, vamos a irnos a eso de los juegos de la tecnología. Un juego común que los adolescentes tienen, los juegos de videos. Hay padres que no tenemos la agilidad de poder manejar esos juegos, pero entre jóvenes rápido se adaptan. Y es ahí cuando viene el problema de que, como ven que los demás jóvenes rápido se adaptan a sus formas, entonces ellos quieren pasar más tiempo con estos jóvenes. Pero aquí viene el problema, que la única identificación que tienen con estos jóvenes son los juegos, no valores. La única identificación que tienen con estos jóvenes o estos adolescentes o estos nuevos amigos no son los valores, sino el sentirse bien por unos instantes. Pero eso se rompe cuando el padre llega, aparece y dice: apaga ese dispositivo, haz tus actividades, toma tiempo para la familia. Y es ahí cuando viene el otro factor que rompe la convivencia familiar. Te lo explico. En la adolescencia, los hijos descubren algo muy complicado. ¿Por qué complicado? Porque en la adolescencia los hijos descubren que los padres no son los mismos de cuando éramos niños. ¿Por qué? Porque cuando somos niños, idealizamos a los padres. Y es ahí cuando vienen aquellas famosas frases que dicen: cuando yo sea grande, voy a ser como mi papá o como mi mamá. Inclusive de niño, ellos dicen que quieren tener hasta la misma profesión u oficio que tienen los padres. ¿Por qué? Porque hay una idealización. Y es que todos los que hemos tenido o los que tenemos hijos pequeños, se siente bien rico cuando tus niños pequeños llegan a tu cama, se acuestan contigo, o tú estás viendo tal cosa, y ellos llegan y empiezan a preguntar o a cuestionar lo que tú estás viendo. ¿Pero por qué? Porque de niños hay una idealización de padres, cosa que se rompe cuando se llega a la adolescencia. ¿Por qué? Porque hay una ruptura física entre padres e hijos. Hay una ruptura emocional entre los padres. ¿Por qué? Porque no vienen a tener los mismos gustos o la línea de las cosas no va para la misma dirección. Y es aquí donde aparece un término que se conoce como diferencia generacional. Te lo explico. Esta diferencia generacional tiene que ver con varias situaciones. Te voy a mencionar la primera. La primera diferencia es la música. Nosotros como padres ya a una edad de 25, 30 años, 40 años,
queremos que nuestros hijos escuchen la música que a nosotros nos gusta. Si nosotros nacimos, por ejemplo, allá en los 60, en los 70, los años 80, queremos que nuestros hijos escuchen esa música. Pero entramos en conflictos cuando vemos que a nuestros hijos nos gusta la música que ha aparecido estos días, que para nosotros como padres puede ser que es una música sin sentido, una música que no tenga inclusive aquellos valores que nosotros aprendimos en algunas canciones. Por eso la música se vuelve un conflicto de diferencia generacional. Otra es el vestuario. Cada etapa, cada década tiene su propio estilo de moda. Los jóvenes, para sentirse actualizados, tienen que aplicarse a esos nuevos estilos de ropa. Recordamos que allá hace muchos años los pantalones que usábamos eran anchos de abajo, un poquito más flojos. Ahora vemos que nuestra generación de adolescentes ocupan pantalones que hasta inclusive les cuesta sacárselos a ellos mismos porque son bien delgados de la parte del ruedo. Pero la moda principalmente puede verse como una parte del conflicto o de la convivencia familiar. La madre está acostumbrada a vestirse de largo, pero su hija prefiere vestirse de corto. Y es ahí donde vienen los juegos de valores también. Porque ver a una señorita de unos 14, 12, 13 años con una falda muy corta trae un conflicto de percepción, no solo para la familia, sino también para la comunidad. Otra diferencia generacional es la profesión. El papá quiere que sus hijos sean como eran sus abuelos, que tengan aquella personalidad, aquella entereza que enseñaron en otras épocas. Pero todo eso cambia porque cada uno tiene sus propios intereses, cada uno tiene sus propios objetivos. Por eso, padres, debemos de entender a través de la conversación y de la comunicación que los gustos de nuestros hijos son diferentes a los nuestros, que es muy difícil, pero tampoco no es imposible que entre padres e hijos hayan similitudes de gustos. Más de alguna canción le pueda gustar a tu hijo, más de algún pantalón, alguna ropa, algún vestido le pueda gustar a tu hija. Por eso, a través del canal de la comunicación, de la conversación y de la confianza, es que podemos entender esas situaciones.